el libro de Samuel, libro primero de Samuel. Y quiero compartir con ustedes una experiencia, cómo este pasaje fue abierto con nosotros allá de una manera nueva, aunque yo lo había leído mucho, lo que vamos a ver es que es posible haber sido llamados de Dios, inclusive haber sido elegidos y apartados y hasta ministrar y hasta crecer y hasta desarrollarnos en la casa de Dios, y sin embargo no haber todavía conocido y aprendido a recibir la palabra de Dios como debe ser. Es decir, es posible ser de Dios y no conocerle. No estoy diciendo no tener esa relación con Él, porque nadie puede ser de Dios sin conocerle, pero conocerle en el sentido de experimentarlo. Es decir, mientras más se experimenta, más se conoce. Mientras menos se experimenta, menos se conoce. No podemos decir que conocemos a Dios si no lo hemos experimentado. Amén. Entonces el pasaje que quiero compartir está en el verso 7 del capítulo 3 de primero de Samuel, que dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bueno, el pasaje es muy lindo, el verso es muy lindo, lo voy a repetir. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Bueno, este pasaje no sería extraño si no tuviéramos que entrar en el marco de la realidad de que Samuel ya administraba antes de esto que estamos leyendo ahí. Bueno, viéndolo a grandes rasgos, usted sabe que este muchachito, este jovencito, fue dado milagrosamente. Dios se preparó su ministro en el vientre de una mujer estéril. No vamos a hacer larga esa historia porque ya la conocemos, pero Samuel era un niño cuando fue llevado al templo, bueno, o al tabernáculo, y él sabía que era un sacrificio grande. No sabía, estaba experimentando un sacrificio grande porque a la edad de 8 años, o una edad semejante, fue traído por su madre, o más chico creo yo, fue llevado por su madre y entregado. Ustedes pueden imaginar lo que es un hijo que se desprende de una madre, y una madre muy amorosa, porque era una madre primeriza. Entonces, yo no sé qué dolor sentiría esa madre al entregar a su hijo. Y por cierto, este niño fue dado porque ella, antes de recibirlo, se lo dio a Dios. Ella había deseado un hijo para rivalizar con la otra mujer, y Dios no se lo daba, pero se lo dio cuando no fue ya para rivalizar, sino para devolverse. Y entonces se lo devuelve, y entonces lo entrega y lo pone en el templo. Ahora olvidemos un poco a la madre. Vamos a Samuel. ¿Cómo se sentiría este muchachito, hermano, desprendido de su familia, totalmente ajeno ya a los vínculos naturales, de madre e hijo? ¿Cómo se sentiría Samuel desprendido, arrancado de los brazos propiamente de su madre? Bueno, ahora está ahí. Y si usted lee en el capítulo 2, verso 18, ya usted encuentra ahí que el joven Samuel ministraba, dice literalmente, ministraba delante de Jehová, vestido de un efod
y de lino. Esto tiene significación. Eso que está diciendo, en otras palabras, que ya estaba en el servicio buscando una santidad bien clara, ¿verdad? El efod de lino significaba es un atuendo de santidad, una túnica pequeña, etc. Entonces el joven Samuel, verso 21, crecía delante de Jehová. Interesante. Y fíjese que todavía no conocía a Jehová, según lo que estábamos explicando, en el sentido de experimentarlo plenamente. Era de Dios, y Dios estaba con él, y Dios lo había llevado ahí, y Dios lo estaba preparando, y estaba ministrando, porque lo dice en el verso 18 del capítulo 2, ministraba delante de Jehová, y estaba creciendo, y no conocía a Jehová, ni su palabra le había sido revelada, todavía. O sea, entonces es posible que nosotros entremos en etapas, o tengamos una etapa, en que estamos ya aún ministrando, aún participando de las cosas de Dios en el terreno santo, y no tener las verdaderas experiencias que Dios quiere que tengamos. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, en el verso 26 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Hermano, yo nada más quiero decir al respecto del verso 26, que es una cosa gloriosa leer ese verso cuando sabemos que Samuel estaba en medio de un ambiente negativo. No tenía ayuda ni con el sumo sacerdote. No, el sumo sacerdote estaba ya agotado, desganado. No le importaba educar o no educar a los que no le importaba ser discipulado ya. Entonces, sin embargo, no era eso lo peor. Lo peor era que los que rodeaban a él, a Samuel, y muy influyentes porque eran hijos de Elí, eran unos impíos, vestidos de santos. Entonces Samuel estaba creciendo a pesar, oiga bien, a pesar del ambiente. No podemos nosotros pretextar que el ambiente nos mata, y es elogioso, hermano, saber que hay personas que crecen en ambientes negativos. Yo condecoro a esa gente porque yo no sé qué haría en un ambiente tan negativo como muchos tienen, y sin embargo crecen. Eso para mí es un signo de nuevo nacimiento, hermano, real. Porque nosotros a veces vemos gente que se ahoga en un vaso de agua, hermano. Cristianos que se ahogan en un vaso de agua. Y gente que ni el océano se los traga. Evidencian con eso que son nuevas estructuras. Y Samuel era una nueva estructura. En las manos de Dios, estaba modelando, lo estaba haciendo. Bueno, pasamos al capítulo 3, entonces. En el capítulo 3 encuentro yo algunas cosas profundas, hermano. Y yo mismo las pude experimentar en este desierto, o en este retiro involuntario de 5 meses. Estando yo en uno de los periodos de más profundidad en la crisis que sufrí, solo, en una ciudad extraña como es San Francisco, California, abatido, buscando desesperadamente una explicación a mi problema y buscando una ayuda humana. Y un compañero mío que es un destacado ortopedista en San Francisco, me invitó a que llegara con él y me dijo, yo voy a hacer todo lo posible, y me examinó. Y yo estaba como oprimido, hermano, una opresión horrorosa. Entonces me dijo, estás grave. Si no resulta el tratamiento y tiene que ser ya, vas a perder tu brazo. Bueno, no quiero contar la experiencia del brazo, sino el estado en que yo me encontraba. Entonces, estando en ese momento tan difícil, sabiendo que yo estaba sirviendo a Dios y que de alguna manera pues se me había desarrollado en el Señor y que había ministrado lo que estamos viendo aquí, entonces el Señor me habló.
tremenda. Yo quiero que ustedes me entiendan, hermanos. Yo nunca había oído la voz de Dios así. Tremendo. Solo viviéndolo lo puede uno comprender. El Señor habló a mi corazón como nunca lo había oído. Una voz clara, independiente de mis pensamientos, no audible al oído. Y me dijo: yo te he elegido para este ministerio, pero tú, como Samuel, no habías aprendido a oír totalmente mi voz. Te daba mi voz y tomabas de mi voz algo, pero de otras partes que yo te daba, dudabas y perdías. No como Samuel en el pasaje. Bueno, hablando conmigo. Y yo hasta, mire hermano, fue tan real la experiencia, que yo buscaba de dónde venía la voz. Como Samuel. Pensaba que era Elí, pensaba que era alguien, no sabía que podía Dios hablar así, Samuel, y yo también. Y entonces, hermano, cuando yo me convencí que era algo tan real y tan lindo, tan precioso, entonces yo me quedé expectante y me decía la palabra: ahora te he sacado para que aprendas a no dejar caer a tierra ni una sola de mis palabras. Que eso está escrito aquí en el pasaje. Porque dice aquí, hermano, en el verso 19 del capítulo 3, o sea que el Señor me estaba diciendo versículos de la Biblia. Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero eso fue hasta que aprendió a oír la voz de Dios. Entonces el Señor me dijo, entonces ahora me dijo, claramente vas a tomar todo lo que yo te diga, sin dejar caer ni una sola palabra. Porque ahora vas a saber distinguir mi voz. Y sola, yo lloraba. Y así llorando, entonces el Señor me permitió que en ese estado, deprimido, había salido de la depresión un momento, con mi brazo hinchado y doloroso y todo lo que usted sabe, entonces lo imagina. Entonces yo me volqué a buscar el pasaje, a buscar la palabra esta que tengo ahora acá con ustedes. Tanto que el subrayado que tengo aquí es de allá. Entonces, oiga, hermano, analizando es lo que quiero compartir con ustedes. Ya lo estoy compartiendo, capítulo 3. Entonces, el Señor entonces concluyó diciéndome, lee, y hasta lo anoté. Tremendo. Aquí lo puse con mi letra de la mano izquierda, temblorosa. Ahí está. Me dijo, hermano, yo te he puesto, predicador, apóstol y maestro de las gentes. Me dijo, lee 2 Timoteo 1:11. Y cesó la voz. Entonces yo no entender exactamente
la dimensión del... Le dije, Señor, entonces, ¿que me estás cambiando ministerio o qué? Entonces el Señor dijo, no, te estoy cambiando naturaleza, tu naturaleza para la nueva fase de ministerio. Y por eso es que vas a pasar esta experiencia. Y me dijo, yo te sano el brazo, pero vas a necesitar una torta de higos. Tremendo, hermano. Y luego me dijo, en la iglesia no te van a entender. Por eso te voy a dejar el brazo así. Para que los que dudan sepan que no fue plan tuyo. Porque le decía, Señor, pero ¿cómo tú me sacas con tanta gente necesitada ya para estar aquí solitario? Y me dijo, sí. Así saqué a un hombre una vez de un gran avivamiento para ir a hablar al desierto. Y ese varón vino al desierto solo porque un ángel lo fue a arrancar. Felipe, si no hubiera sido el ángel, no va. Por eso sello medio sobrenatural y por eso a ti te he sacado sobrenaturalmente. Porque de otra manera no hubieras salido para esta experiencia. Bueno, déjenme que me serene un momentito. Quiero ordenar mis pensamientos porque para mí es muy emotivo esto porque desde ese día he empezado a oír la voz de Dios así. Clara, no constante, ojalá fuera constante, pero tan evidente y dándome respaldo en la palabra. Entonces yo quiero compartir ahora la explicación bíblica de esto. Y la explicación bíblica está aquí en el capítulo 3. Pues Samuel, imagine usted la experiencia mía, pero ahora a la par de Samuel. Samuel, verso 1 del capítulo 3. Ministraba Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, no había visión manifiesta. Yo quiero que ustedes noten, hermano, que aún un ministro en las condiciones de Elí, ya bajo sentencia o a punto de ser sentenciado, un Elí inútil, un ministro, diríamos, hermano, fallando a ojos claros. Sin embargo, Samuel estaba bajo cobertura, respetuoso, y Elí puede aportar su experiencia para Samuel. Fue Elí el que le enseñó a distinguir la voz de Dios. Fue Elí el que le dijo cómo y quién era el que le hablaba. Y Dios no quería hablar ya con el diestro en reconocer su voz, pero fuera de control, fuera de obediencia. Entonces Dios no quería hablar con Elí. El que sabía oír su voz, pero que ya no la oía, tuvo que instruir al que no sabía oír la voz, pero al que le iba a Dios a hablar. Miren qué interesante. Entonces, ahora Dios dirige sus ojos y sus pensamientos y sus palabras a uno que no le entiende, a uno que no está preparado, a alguien que lo va a usar, pero que no está revelado a él todo lo que... Entonces, el problema para Samuel fue que cuando Dios le habla, y nosotros lo vemos que, sigamos en el orden del capítulo 3, entonces, era un tiempo, según el verso 1 del capítulo 3, era un tiempo en que por culpa de Elí, por culpa de una mala cobertura, todo el pueblo estaba ajeno a las grandes experiencias de Dios. O sea, podemos cubrir para mal o para bien
ministerialmente. Si nosotros no elegimos correctamente una cobertura, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de la cobertura. ¿Me estoy explicando, hermano? El pueblo que estaba bajo la cobertura de Elí estaba ansioso de palabra y no había palabra. Verso 1. Estaba deseoso de visiones y no había visiones. No porque Dios no quisiera dar visiones, ni porque Dios no quisiera dar palabra. No había vaso idóneo para la palabra, ni había a quien revelarle las visiones, darle las visiones. Se tuvo que mandar a hacer su ministro, Dios. Y tuvo que esperar el tiempo de incubación del ministro. Y tuvo que esperar que desarrollara el ministro. Todo, hermano, lo milagroso de Dios se mete en el tiempo del hombre. Es muy maravilloso eso. Una María santa y preciosa, madre del Hijo de Dios, concibe en su vientre el milagro más grande de todos los tiempos. ¡Qué milagro, hermano! El Hijo de Dios en su vientre. Pero no le exoneran de 9 meses de embarazo. ¿Qué le parece eso? Es una combinación de lo sobrenatural con el tiempo. Y nosotros nunca digamos que no es milagroso algo que está en el tiempo. Nosotros tenemos la idea que lo milagroso es instantáneo, que lo milagroso tiene que ser así, fulgurante. El milagro más grande no fue así. Fue una combinación de lo sobrenatural y lo natural. Ni siquiera pudo decir María, es algo tan extraordinario que se incubó en 1 mes o 2 meses. Muy bien. Entonces ahora aquí, Samuel, hermano, paremos mientes en el verso 3 de Samuel, de 1 de Samuel. Ojalá, hermano, que nuestra testarudez y nuestra misión y nuestro ministerio pueda discernir el tiempo de Dios. Porque todo esto sucedió, hermano, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea que Dios nos quiere hablar, nos quiere usar, se quiere proyectar a nosotros y da la oportunidad. Y está su visión, está ahí todo a la mano. Pero puede llegar un momento en que ¡pum!, apaga la lámpara. Y se acabó, hermano, el candelero. Se acabó el candelero. Arrepiéntete, porque si no vendré a ti. Y si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis. Eso es quitar ministerios. Eso es destituir. Ahora, el Señor se preparaba a destituir un ministro aquí. Pero estaba al mismo tiempo haciendo su nuevo ministro. Y entonces nosotros podemos aquí estudiar detenidamente. Y quizás lo vamos a hacer en estas oportunidades, porque ustedes son ministros, están ministrando. Vamos a estudiar, hermano, cómo se hacen los ministros de Dios. No cómo se destituyen, porque eso es un poco deprimente. Cómo se hace. Entonces ahora hagamos énfasis en cómo se hace. Dejemos un poquito a un lado a Elí. Pero entonces ahora, hermano, antes que la lámpara de Jehová se apagara, Jehová llamó a Samuel. Ahora, hermanos, el Señor busca, no se asuste, el Señor busca gente que no está preparada. Yo pude ver allá una mujer simple, sencilla, diría yo inútil, humanamente, con unas experiencias sobrenaturales, que hermano, hasta para contárselas a ustedes lo voy a pensar 2 veces. Y no se las voy a contar ahora.
Porque el Señor, cuando ya me había procesado en este aspecto que les estoy contando, y cuando yo me aboqué con esta persona por lo tremendo que estaba pasando, y yo platiqué con ella, estaba estrenando nueva fase ministerial. Entonces otra vez la voz de Dios, esa voz linda, hermano, separada. Déjenme que me emocione un ratito, hermano, es algo bello. Aparte de los pensamientos de uno, me dijo, y hermano, yo tengo temor cuando eso de que me dijo Dios. Pero con estas nuevas experiencias le puedo decir con seguridad cuando el Señor dice y cuando dice uno. Y espero que eso se conserve y lo voy a seguir tratando, porque me imagino que debe ser difícil conservar un asunto tremendo así, y aún a Pablo le costaba. Esa es guianza. Entonces, el Señor ante esa mujer me dijo, cuando yo estaba pensando, entonces el Señor me dijo, acuérdate de Jacob. Clarito. Que hasta me turbé. Ya ahora sí, no busqué por no estar la otra, ya sabía que era aquí. Y entonces, esta mujer tenía esa tremenda. Mi mente se fue rápido al Jacob saliendo, huyendo de su casa. Y que cae en Betel. Y que cae, y hay una experiencia tremenda, hermano, de ángeles y la visión del cielo. Y le cae la gloria de Dios encima. ¿Y quién era Samuel? Oh, perdón, Jacob. Era un hombre engañador, malo, y nada más que tenía unas ganas de cambiar. Mejor dicho, unas ganas de que lo cambiaran. Entonces Dios empezó a procesarlo. Cualquiera me ha dicho, pero ¿cómo le parecen a él? Es un engañador. Me acaba de hacer una estafa. Alguien, Saúl lo dijo, me acaba de robar la bendición. Y ahí está aprovechando la bendición. Y hermano, entonces yo pude entender en ese proceso que pues desde luego Dios no estaba probando los métodos de Jacob. Estaba tratando a Jacob para que ya eso no sucediera más adelante, para cambiarlo. O sea que las experiencias no siempre llegan al preparado, más bien pueden llegar a un impreparado para prepararlo. Y el caso de Samuel es típico. Llega la voz, llamó Dios, estoy en el verso 4 del capítulo 3, llamó Jehová a Samuel. Y el Señor sabía que Samuel no le iba a entender. El Señor sabía que Samuel no le iba a distinguir, porque no había aprendido a distinguir. Porque basándonos en el verso 7, Dios no estaba revelado, no le había revelado su palabra, ni Samuel lo conocía, hermano. Entonces, empezó el proceso rapidito, en que Elí participa, el que va a ser destituido, participa en dar su experiencia. Mire, la experiencia hasta de uno a punto de ser destituido, ¿vale? Por eso, hermanos, es muy difícil que saquemos provecho de si nosotros juzgamos a nuestras jerarquías espirituales. Dejemos ante un David que teme cortarle la vida a Saúl. Un Samuel que está y sabía las fallas de Elí. Y el Señor se las revela. Y está sumiso a Elí. Porque aún Elí le aportó conocimiento que todavía le valdría a Samuel. Y Samuel entonces pensó que era el hombre. Hermano, la idea que uno puede tener es que solo el hombre puede hablar. Hermano, Dios habla claramente. Y yo creo, hermano, que estamos en el tiempo en que vamos a recibir visitaciones de Dios de tipo sobrenatural, de tipo angélico, de todo tipo, pero lo más grande que podemos nosotros alcanzar es que Dios nos hable a nosotros. Y que sepamos distinguir su palabra, y que estemos dispuestos a no dejar caer ni una sola de las palabras de Dios. Entonces ya está el ministro. Entonces sí que ya está hecho el ministro, hermano. Ahora Samuel empieza de una manera tremenda, porque una vez aprendió a distinguir la voz de Dios. Ese es el punto de esta mañana. Una vez que él aprendió del verso 4 al verso, en adelante, todavía en el 8 está vacilante, ¿no? Está aprendiendo a distinguir la voz de Dios.
está aprendiendo a oír a Dios. Está aprendiendo a saber, está aprendiendo y sabiendo que Dios puede hablar como habla el hombre. Y hermano, en esta mañana yo le digo, Dios habla audiblemente al oído por su Espíritu Santo, puede hablar por un ministerio, puede hablar por una manifestación sobrenatural, un don, que usted ya sabe, puede hablar por profetas, por visiones, por sueños, etc. Pero la máxima expresión del amor de Dios al hombre es hablarle al Espíritu. Y esto es lo que yo estoy participando. Y note la base bíblica. Entonces usted ve que una vez que Samuel distinguió la voz de Dios, el verso 7, porque está la explicación ahí, Samuel no había conocido aún a Jehová, aún a Jehová. Ese aún indica a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de dónde se encontraba, a pesar de estar ministrando, a pesar. Hermano, nunca nos jactemos de estar oyendo la voz de Dios, es decir, de conocer a Dios solo porque estamos ministrando y porque estamos con un privilegio. Hermano, es bueno y grande eso, pero hay mucho más. Y yo quiero decirle que cuando creemos que estamos ya, y yo, hermano, yo iba en este viaje pensando, no disciernen quiénes van en el desfile. Por eso dice probar los espíritus. Y entonces, hermanos, preparémonos para grandes experiencias tremendas, en que van a ser visitados, hermanos y hermanas, por ángeles. El Señor me revelaba que ha llegado el tiempo de la siega, y que ángeles van a entrar en las iglesias y van a señalar a los pecadores, porque van a separar los escándalos y los escandalosos de los justos. Yo creí que esa no era una función de ángeles, pero... Y hermano, ese es el pasaje ahí, ¿verdad? Entonces, aprendamos el estado ideal del hombre que Dios va a usar. Ahora, el verso 21, ahí finalizo, y dejo lugar a preguntas. Verso 21, capítulo 3 de Samuel, primero, oiga ese verso. Cuando ya tenía ministro que oía la voz, cuando Dios ya tenía ministro que otra vez podía oír su palabra y distinguirla, así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Bueno, el corolario es el siguiente, hermano. Digiramos el verso 21. ¿Hasta cuándo tornó Jehová a aparecerse en Silo? Hasta que su ministro estaba en condiciones. Hermano, en el libro de Esdras dice, no sé si de Nehemías, cualquiera de los dos, dice, no comáis de las cosas más santas hasta que haya sacerdote con Urim y Tumim. Eso quiere decir que no nos metamos a cosas muy profundas si no hay coberturas adecuadas. El que tenga oído para oír, oiga. Hermano, vamos a vivir experiencias tan tremendas que solo el acoyuntamiento de ministerios nos van a poder hacer discernir. No solo va a ser solo uno, van a ser muchos, varios, los que se van a tener que apoyar para discernir, poder distinguir lo que es de Dios. Va a ser tan fastuoso el desfile de ángeles, mentirosos, ángeles como ángeles de luz, para hablar de ángeles. Y van a ser tan grandes las experiencias que vamos a tener necesidad de tener ministros que saben distinguir la voz de Dios. No dejan caer ni una sola palabra de Dios. Porque así tornó Jehová a aparecer en Silo. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios se detenga a no aparecer
mientras no tiene un ministro idóneo. ¿Cómo es posible, y quiero que me lo entiendan, hermano, cómo es posible que Dios se detiene a no hablar, a no aparecer, a no dar palabra a su pueblo que necesita palabra, a su gente que tiene hambre, mientras no haya ministro? Verso 21 del capítulo 3. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel